Buenas tardes, hermanos. Dios les siga bendiciendo. Les invito a abrir su Biblia en Romanos, capítulo 12. Y les pido que me ayuden a leer en voz alta, fuerte y claro el versículo 13, por favor. Romanos capítulo 12, versículo 13, ayúdenme por favor. Dice de la siguiente manera: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Otra vez, hermanos. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Hermanos, continuamos con nuestro tema principal, titulado los distintivos del cristiano. Esta tarde vamos a hablar, hermanos, de un tema, uno de los mandamientos que más descuidamos los cristianos. Una de las cosas que más desatendemos, o que cuando lo hacemos, lo llevamos a cabo, lo hacemos, hermanos, viéndolo como una carga y no tanto como lo que en realidad es, como una bendición que Dios nos da a los que lo llevamos a cabo. Esta tarde estaré hablando con ustedes, estaré compartiéndoles acerca de compartir para las necesidades de los santos. Y el subtema o el tema de hoy se titula compartiendo para las necesidades de los santos. Y esto lo quise agarrar de esta manera para que, así como el apóstol Pablo lo especifica, así también nosotros entendamos que el día de hoy vamos a ver no compartir para las necesidades como algo en general, no, compartir para las necesidades de los santos, para las necesidades que tienen los santos. Es decir, que en esta oración se menciona para quienes tenemos que compartir específicamente. Y es para los que tienen necesidades, pero ¿de quiénes? De los santos, de los que forman parte de los santos. En otras palabras, hermanos, las necesidades que tienen los hermanos de la familia de Dios. Quiero comenzar, hermanos, definiendo la palabra necesidades, como lo vamos a usar aquí. Porque la palabra necesidades podemos entenderla de una manera muy amplia. Pero en este contexto, en lo que el apóstol Pablo se refiere, prácticamente, hermanos, tiene que ver con las cosas materiales que el cristiano necesita. Y básicamente la palabra necesidad significa algo de lo que uno carece. Es algo de lo que uno carece. Una necesidad es no tener las cosas que uno necesita, hermanos. Por eso es algo de lo que uno carece. Dios nos muestra a través de su palabra algunas cosas que son descritas como necesidades en este aspecto. Por ejemplo, ¿recuerdan Mateo capítulo 6? Donde el Señor Jesús dice: no te preocupes por el qué comeremos, el qué beberemos o el qué vestiremos. Esas son necesidades. Dice el Señor Jesucristo ahí mismo que nuestro Padre sabe que tenemos necesidad de estas cosas. Entonces, son necesidades materiales, como el alimento, como el vestir, como el tener dónde dormir, como el tener para cubrirnos, hermanos, como el tener la salud física, entre otras cosas. Pero básicamente a esto se refiere el apóstol Pablo cuando habla de necesidades. Y en otras palabras es cubrir lo que a los demás hermanos les falta en estas cosas. Veamos ahora entonces, hermanos, lo que Pablo nos dice en cuanto a este mandamiento, y notemos algunas cosas que son de suma importancia en este versículo. Lo primero que nos dice el apóstol Pablo
en cuanto a eso que encontramos en este mandamiento es que el compartir para las necesidades es una tarea de todos. Escúchelo bien, es una tarea de todos. El compartir para las necesidades de los santos es una tarea de todos. Si usted se pone a leer los versículos de ahí del capítulo 12, del versículo 9 en adelante, la mayoría de ellos se refiere o incluye a todos en general como algo que debemos practicar los unos para con los otros. O las acciones que debemos llevar a cabo todos. En los versículos anteriores se especifica claramente que no todos tienen el mismo don. Solamente algunos pueden enseñar, algunos pueden dirigir, algunos pueden hacerlo. Pero del versículo 9 en adelante hasta el versículo 14, hermanos, nos damos cuenta de cosas que el apóstol Pablo menciona, y esas cosas son cosas que todos, escúchenlo bien, todos debemos llevar a cabo. Y entre esas cosas, en el versículo 13 están dos, que es el compartir para las necesidades de los santos y también la hospitalidad. ¿Sí se da cuenta? ¿Sí me doy a entender? Entonces, el compartir para las necesidades de los santos debemos entender lo que es una tarea de todos. El mismo texto nos lo enseña. Pablo lo toma esta labor como una responsabilidad y un mandamiento que debemos llevar a cabo todos. Esto quiere decir, hermanos, que no solo algunos deben ocuparse de ellos. Y quiero especificar esto. Todos aquí necesitamos entenderlo, que todos los que se ocupan de suplir las necesidades de los hermanos se refiere a todos los que tienen y pueden suplir las necesidades de los santos. Claro, hay algunos que no tienen, hermanos. Hay algunos que no tienen y es a los que vamos a ayudar o necesitamos ayudar. Entonces, el todos aquí se refiere en este aspecto a todos aquellos que tienen y pueden ayudar a los hermanos que tienen necesidades. Pero es una tarea de todos. Es una tarea de todos ellos, de todos estos hermanos que pueden suplir las necesidades de los hermanos, de lo que carecen los hermanos. Esto es de suma importancia, hermanos, porque muchas veces hoy en nuestro tiempo, cuando hay alguna necesidad, solo algunos que podemos o de los que pueden ayudar se acercan a suplir la necesidad de algún hermano. No todos los que en realidad pueden. Por una o muchas cosas, por uno o varios pensamientos que vienen a su mente, se imposibilita a uno que puede hacerlo y no lo hace para ayudar a los hermanos. Entonces, lo primero que debemos entender es que el compartir para las necesidades de los santos es una tarea de todos, hermanos. Un ejemplo claro que tenemos ahí, acompáñenme, por favor, con su Biblia, en Hechos capítulo 2. Y es un ejemplo que encontramos en el libro de los Hechos. Aquí hay dos ejemplos, uno en el capítulo 2 y otro en el capítulo 4. Son dos ejemplos claros de que los hermanos entendían claramente que al suplir las necesidades de los hermanos era una tarea de todos. Otra vez, de todos aquellos que podían, que tenían y podían suplir las necesidades. Hechos 2:44 al 47, fíjense bien. Ya lo sabemos, a lo mejor algunos de nosotros, de los que estamos aquí, lo sabemos de memoria. Dice el versículo 44. Todos los que habían creído estaban. Fíjese cómo utiliza el plural siempre en estas explicaciones. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades. Fíjese el plural. Vendían, ¿quiénes? Todos los que estaban juntos. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas,
comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y como resultado de esto, dice el versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y este es el resultado. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, o los que iban siendo salvos. Note usted el ejemplo, cómo lo utiliza Lucas y nos enseña que la labor de suplir las necesidades de los santos la tenían o la llevaban a cabo todos aquellos hermanos que podían hacerlo. Vaya a Hechos capítulo 4, por favor. Versículos 32 al 35 nos dice lo siguiente. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno desea hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Y luego vuelve al tema. Así que no había entre ellos ningún que, hermanos. Esto me sorprende, hermanos, de verdad. Me sorprende cómo Lucas, hermanos, cómo el Espíritu Santo a través de Lucas nos deja registrado este grande ejemplo de la iglesia en Jerusalén. Todos, dice, así que no había entre ellos ningún necesitado. Obviamente sí lo sabía, hermanos, pero como en el momento se surgían las necesidades, se dejaba de ver. Es una labor que no se hacía un día, hermanos. Es una labor que no la hacían en un día. Es una labor que la hacían continuamente. Ahí mismo nos lo dice el pasaje. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. ¿Por qué no había ningún necesitado? Porque se suplían las necesidades de ellos. ¿Quién lo hacía? ¿Uno solo? ¿Los apóstoles? No, los apóstoles eran administradores de esta ofrenda. Ellos son los que se encargaban de repartir lo que se juntaba para suplir las necesidades a cada uno. No todos tenían las mismas necesidades, unos tenían más, otros menos, pero todos, hermanos, todos eran suplidos. Todas las necesidades de estos hermanos eran suplidas. ¿Quién hacía la labor? Todos los que lo hacían. Todos los que podían y tenían para hacerlo. Si alguno tenía 3, 4 propiedades, agarraba una y la vendía. Y traía el precio de lo vendido a los apóstoles y lo administraban. Si había algún hermano pudiente que tenía buen dinero, traía lo que él decidía llevar, lo ponía a los pies de los apóstoles y ellos lo administraban. Pero era labor de todos. Esto es de suma importancia, hermanos, para nosotros. Lo cual nos lleva al siguiente punto. Y esta tarde vamos a ver solamente, hermanos, dos de los 5 puntos que tengo para compartir con ustedes en este mensaje. ¿Por qué no lo voy a dar todo? Porque no me alcanza el tiempo y porque aparte quiero que nos quede bien claro, hermanos, porque es un tema en el cual hoy nosotros estamos trastabillando. No estamos cumpliendo con esta labor del todo, hermanos, como se debe llevar a cabo. Esto nos debe llevar a la siguiente proposición, que es: las necesidades de los santos es una preocupación de todos. Las necesidades de los santos es una preocupación de todos, o debe ser una preocupación de todos, hermanos. Todos debemos preocuparnos por las necesidades que tienen nuestros hermanos. Esto es lo que vemos en estas citas en el libro de los Hechos. Lucas nos describe la preocupación, hermanos, que tenían los que tenían por los necesitados, de tal manera, hermanos, que eso hacía que se ocuparan en hacer esta tarea, y Lucas nos la describe diciendo de tal manera que no había entre ellos ningún necesitado, porque la labor la hacían y la llevaban a cabo.
¿Por qué? Porque se preocupaban por ellos, hermanos. Porque había una preocupación. Por eso se llevaba a cabo esta suplencia de estas necesidades. Tenemos el caso de los discípulos allá en Hechos capítulo 11, versículo 30, donde un profeta llamado Agabo anuncia, hermanos, que se va a venir una gran hambre por toda la tierra. Y los hermanos en Judea tienen necesidad ahora, y entonces dice Lucas que cada uno conforme a lo que él podía envió dinero, hermanos, a los ancianos para que ellos lo repartieran entre los hermanos necesitados de Judea. Pablo, hermanos, por esta preocupación y esta hambre que se levantó entre los pobres de Jerusalén, él decidió levantar una colecta para ayudar a los necesitados. Por eso usted lee, primero a los Corintios capítulo 16 versículos 1 y 2, segundo a los Corintios capítulo 8 y capítulo 9, Romanos capítulo 15, parte del capítulo 15, donde se habla de esta colecta, de esta ofrenda que se junta, hermanos, para suplir las necesidades de los santos. Pero todos, hermanos, en particular, cada uno de ellos se preocuparon por suplir las necesidades de los hermanos. Esto nos lleva a entender que el suplir las necesidades de los santos debemos verlo como una preocupación. Es decir, cuando lo vemos de esta manera, entonces vamos a buscar cómo suplir esa necesidad del hermano. Si nosotros no aprendemos a verlo como una preocupación, nosotros, hermanos, no vamos a trabajar en esta área. ¿Alguna vez te has quedado sin dormir porque te preocupa algún hermano que tiene necesidades? Un hermano que tú sabes que no tiene para comer el día de hoy. Un hermano que no tiene a lo mejor para suplir los medicamentos que necesita para que su salud esté bien. Un hermano que realmente no tiene a lo mejor un lugar en donde dormir o algo con que cubrirse y pasar la noche. De verdad, hermano, sinceramente, ¿alguna vez te has quedado sin dormir por estar preocupado por ese hermano? Hemos llegado a ese grado. Si hemos llegado a ese grado, entonces nosotros sí hemos entendido que debemos preocuparnos por suplir las necesidades de los hermanos. Hermanos, Dios nos enseña que esta tarea de suplir para las necesidades de los santos, de ocuparnos, hermanos, esta tarea demuestra cosas de nosotros ante nuestro hermano y ante Dios. Si no lo habías considerado como algo importante en lo cual tienes que trabajar, creo o espero que con estas cosas que te voy a mencionar, 4 de ellas, que te voy a mencionar el día de hoy, yo espero que comiences a considerarlo y entonces empieces a pensar en tus hermanos. Número 1, esta tarea es una buena obra delante de Dios. En Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, versículo 14, note lo que dice el apóstol Pablo. Desde el versículo 13, fíjese, da indicaciones finales, Pablo a Tito, y le dice lo siguiente, entre otras cosas. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada, ¿qué? ¿Se acuerdan cuando hablamos de la hospitalidad? Que les dije que la hospitalidad incluía el recibir a un extranjero, darle mientras que estaba ahí, y cuando él saliera, darle para su viaje, para que continuara su viaje lo necesario. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí, diciéndole a Tito, en cuanto a Zenas y a Apolos. Y luego dice en el versículo 14, fíjense, y aprendan también los nuestros, ¿a qué, hermanos? A ocuparse en buenas obras.
¿Cuáles son estas buenas obras? Para los casos de ¿qué? De necesidad. Para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. ¿Es una buena obra delante de Dios ocuparse en los casos de necesidad? Sí, es una buena obra. Ayudar y suplir las necesidades de los hermanos es una buena obra delante de Dios. Es una de las buenas obras que Dios preparó, hermanos, para que nosotros nos ocupemos en ellas. Cuando nosotros llevamos a cabo esta tarea, entonces dice que hay fruto. Dice el apóstol Pablo, y ese no es un fruto baratito, es un fruto que aquel que produce o se ocupa en suplir las necesidades, lo produce para él. Es algo que Dios ve para él mismo. En Santiago capítulo 2, versículos 14 al 17, Santiago capítulo 2, versículos 14 al 17 nos dice que esta tarea de hacer, hermanos, de ocuparnos en suplir las necesidades de los hermanos, es una muestra de nuestra fe. Miren lo que dice los versículos 14 al 17. Hermanos míos, ¿de qué os aprovechará si alguno dice que tiene, ¿qué, hermanos? Fe y no qué? Y no obra. Si tiene fe, si dice que tiene fe y no tiene acciones que demuestren tu fe, ¿de qué le va a servir? De nada. De nada le va a servir. Pero nos dice, ¿podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos, fíjese, y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, alentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago, hermanos, pone de ejemplo en una manera en la cual nosotros mostramos nuestra fe. Y entre ellas, el ejemplo que él trae es el de tener algunos hermanos, ver que tienen necesidad y nosotros pudiendo hacerlo, no hacemos. Nuestra fe no tiene validez. ¿Te habías puesto a pensar en los problemas que causa tu vida al no ocuparte en esta situación de suplir las necesidades de los otros? Ve al grado que te puede perjudicar en tu vida espiritual el no llevar a cabo esta tarea, esta labor. Número 3. En 1 de Juan capítulo 3, versículo 18, encontramos la tercera de ellos. 1 de Juan 3, 17 y 18 nos dice que el ocuparnos en suplir la necesidad de los hermanos es una muestra de que el amor de Dios está en nosotros. Dice 1 de Juan 3, 17 y 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Se fijan? Es una muestra de que el amor de Dios está en nosotros cuando suplimos las necesidades. Lo contrario, lo que está diciendo el apóstol Juan aquí es, ¿cómo es que dices que el amor de Dios mora en ti si no ayudas a tu hermano que tiene necesidad? Lo ves que está padeciendo, lo escuchas que dice, hermanos, son por mí porque quizá esta semana no voy a tener ni para comer, y tú no le ayudas. Lo escuchas que dices, esta semana no tengo o no voy a tener, o para mañana ya no tengo para comer, y te quedas ahí sin hacer nada. ¿Cómo es que mora el amor de Dios en ti? Cuando el amor puesto en este ejemplo es, dice el apóstol Juan más arriba, en versículos anteriores, que debes poner la vida por tu hermano. Ese es el verdadero amor. Poner la vida por tu hermano.
Pero ¿cómo puedes decir que amas a Dios o que el amor de Dios está en ti cuando ni siquiera sufres la necesidad de tu hermano, que sabes que está necesitado? Y número 4, y final, es uno de los sacrificios que le agradan a Dios. El ocuparnos en suplir las necesidades de los santos es uno de los sacrificios que agradan a Dios. Regrese un poquito a la carta de Hebreos. En el capítulo 13. Dice en el versículo 16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, ¿qué, hermanos? No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Quién trae la nueva versión internacional, hermanos? ¿Alguien trae la nueva versión internacional? A ver, léalo fuerte y claro. Hebreos 13, 16. Dice nuestra versión 60, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Y de compartir con otros, ¿qué? Lo que tienen. En otras palabras, de la ayuda mutua. 4 cosas, hermanos, que a lo mejor no nos habíamos puesto a considerar y que no nos, por tales razones, a lo mejor, porque no lo habíamos considerado, ni siquiera nos ocupamos o ni siquiera vemos como una preocupación el suplir las necesidades de nuestros hermanos, de los que carecen de las necesidades que tienen nuestros hermanos. Ojo, hermanos, no estoy diciendo que nunca nos hemos ocupado en suplir las necesidades de los hermanos, porque sí lo hemos hecho, sí lo hemos llevado a cabo, sí hemos hecho parte de esta tarea. Hemos levantado algunas despensas que, gracias a Dios, en estas últimas que levantamos, lo que se pudo juntar, 6 familias fueron bendecidas, hermanos, de esta colecta. Ahora no está, ahora está vacía. Si usted se acerca a la caja, está vacía esa caja. Lo cual nos indica, hermanos, que no es algo que practicamos, que llevamos a cabo. No es algo, hermanos, en lo cual estamos constantes y estamos al pendiente viendo las necesidades que tienen nuestros hermanos y no nos preocupamos por cubrirlas. Por eso es que hace un momento yo les decía, esta es una actividad en la cual estamos trastabillando, porque lo hacemos y no lo hacemos, lo hacemos y lo dejamos de hacer. Nos ocupamos en un momento y después ya ni siquiera nos preocupamos. A veces escuchamos, hermanos, que los hermanos aquí en las acciones de gracias se paran y piden, hermanos, por las necesidades que van a tener, y entre ellas mencionan que no tienen ni siquiera para los camiones, que no tienen a veces para comer por el día siguiente, o que no tienen para algo que ocupan urgentemente, y no nos acercamos. Es la realidad, hermanos. Muy pocos a lo mejor nos estamos acercando o nos preocupamos por ello. Una de las preocupaciones, o más bien una de las preguntas que normalmente les hago a los hermanos muchas veces es, ¿están bien? ¿Necesitan algo? Y Dios sabe que cuando podemos suplirlo, lo que los hermanos necesitan, lo hacemos. Y sí le estoy hablando en mi caso muy personal. Pero, hermanos, realmente necesitamos preocuparnos. Sí me preocupo por mis hermanos. Hay muchos hermanos, bueno, algunos hermanos que se han acercado, que su servidor ha dicho que tiene necesidades, que al final se acercan y comparten una ayuda con su servidor. Y Dios sabe que yo les agradezco mucho y que oro
para que Dios les remunere en gran manera. Pero también me he preguntado, ¿lo harán con los demás? No solamente porque soy el predicador, no. Hermanos, dos cosas hemos visto el día de hoy en cuanto al compartir para las necesidades de los santos. Primero, las necesidades, el compartir para las necesidades es una tarea de todos. Todos los que tienen y pueden hacerlo. Número dos, el ocuparnos en las necesidades de los santos es una preocupación que todos debemos tener. Dos cosas importantes. Claro, hemos visto algunos desgloses de estos dos puntos. Pero esta tarde quiero terminar e invitarte a que reflexiones en lo siguiente. Hemos visto, hermanos, que el ocuparnos, hacer esta tarea, es una buena obra que Dios ve, que nosotros practicamos. Es más, es un mandamiento que Dios nos ordena. Es una muestra de nuestra fe. Manifestamos en acción nuestra fe en Dios. Es una muestra de que el amor de Dios realmente está en nosotros. Y número 4, es uno de los sacrificios de los cuales Dios se agrada. Ahora quiero que te preguntes lo siguiente. Que tú mismo te autoexamines y digas, ¿realmente me preocupo por mis hermanos que tienen necesidades? Si no lo estoy haciendo, entonces pídele al Señor, pidamos a Dios y digamos, Padre, ayúdame a preocuparme por mis hermanos que tienen necesidades. Que observe, que esté al pendiente, que cuando se escuche, esta semana tengo necesidades, esta semana he tenido algunas necesidades, esta semana no tengo para comer, esta semana no tengo para comer para el día de mañana, esté atento y presto para ayudar. Y que le pidamos a Dios y le digamos, Señor, ayúdame a no esperarme a que otros lo hagan. Porque a veces así somos. Vemos la necesidad y primero decimos, bueno, voy a esperar a ver quién se acerca. ¿Se acerca alguien? Y ya me acerco yo. Hermanos, este es un mandamiento en el cual debemos ocuparnos. Y en el contexto del apóstol Pablo en Romanos, es parte de la transformación que estamos tomando para la forma de vida que Dios ha diseñado que vivimos. Esta tarde yo quiero invitarte a que salgas de aquí pensando en las necesidades que tenemos como iglesia, porque también como iglesia carecemos. Y que no nomás pienses en las necesidades, sino que una vez que identifiques las necesidades, pienses cómo le vas a hacer para contribuir para que esas necesidades sean suficientes. Gracias a Dios tenemos 2 semanas nosotros que el sueldo se completa más. Y digo gracias a Dios porque es Dios quien está obrando en sus vidas, en todos los que ofrendamos. Pero hermanos, tenemos que ser sinceros y ver la realidad. Tenemos mucho tiempo que ni siquiera para el sueldo se da. Tenemos un salón que no se ha completado. Tenemos un agua que no se ha terminado de dar. Tenemos necesidades en algunos salones que debemos arreglar. En este mismo edificio. Quiero que esta tarde te vayas con esas preguntas. Identifica qué son las necesidades que tenemos como iglesia. Y que una vez que las identifiques, entonces veas cómo hacerle para que podamos suplir estas necesidades. Si tenemos hermanos que tienen necesidades, hay que ir a ayudar a suplirlas si tenemos la posibilidad. Pero es algo que necesitamos comenzar a hacer a partir de hoy. Cuando tú hagas esto y lo llevemos a cabo y comiences a ser parte de aquellos que se preocupan, entonces tendrás en cuenta y en consideración, vendrá por añadidura
que estás haciendo una labor que es grande a los ojos de Dios y que estás cumpliendo con una parte de lo que te toca hacer como parte de tu vida cristiana, de lo que ahora ya eres en el Señor. Oremos. Padre Celestial, que estás en el reino de los cielos, en la tierra y en todo lugar. En esta hora te doy muchas gracias, Padre. Te doy muchas gracias por este día. Te doy muchas gracias porque el día de hoy hemos llegado, Señor, a examinar una parte más de la práctica que como cristianos, como hijos tuyos, como nuevos miembros, como parte de una nueva vida debemos practicar. Como el diseño, Señor, de lo que tú has puesto para que andemos en él. Hoy hemos contemplado parte, hermano, parte, Señor, de lo que tú nos enseñas acerca de la ayuda para suplir las necesidades que los hermanos tienen, que los otros santos tienen, Señor. Ayúdanos a considerar realmente ese tema que es de suma importancia. Y ayúdanos, Señor, a no mirar, Señor, con un corazón mezquino, con un corazón dolido quizá, con un corazón de soberbia quizá, Señor. Que no miremos con un corazón lascivioso o un corazón, Señor, que solamente quiere buscar el bienestar para uno mismo. Ayúdanos a tener, Señor, la práctica tal como tú la ordenes. Empecemos a considerar, si no lo hemos hecho, la ayuda a nuestros hermanos necesitados. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pido. Amén. Dios les bendiga, hermanos. A la siguiente semana, si el Señor nos lo permite, estaremos continuando con el mismo tema. Dejo lugar a nuestro hermano que nos está ayudando a dirigir.